Entonces, bueno, en este ejercicio lo que se nos pide es determinar el esfuerzo para producir una reducción del 20% en un alambre de acero inoxidable que de partida tiene un diámetro inicial de 10 milímetros. El endurecimiento está dado por una tensión sigma de 1300 por epsilon elevado a la 0,3. ¿Por qué habla del endurecimiento? Porque el conformado que nosotros vamos a hacer, es decir, para reducir eh, a- eh, ese alambre de 10 milímetros de diámetro un 20%, al generar esa reducción por deformación en frío, evidentemente le vamos a subir lo que sería la tensión de fluencia, por eso nos habla del endurecimiento. Otros datos que nos dan es el ángulo de la trefila, que es de 12 grados, y el coeficiente de fricción, que es de 0,09. En primer lugar, vamos a aplicar el método de energía de deformación plástica uniforme, que bueno, está plasmado en la ecuación 133, en donde la tensión de tiro estaría dado por la tensión de fluencia y la reducción de área o la reducción de la reducción de área o reducción de sección representada por el valor de R. Ahora, ¿qué pasa? En el trefilado, nosotros estamos tirando del lado en el cual ya se redujo la sección, ¿no es cierto? Entonces, si se redujo la sección de ese lado, tenemos un valor de tensión eh, que está dada por el valor de la tensión con considerado el endurecimiento, ¿sí? Por eso, para hacer la estimación de la tensión de fluencia, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar, me voy a adelantar una transparencia, vamos a aplicar esta idea. Nosotros tenemos un diagrama de tensión de formación, sigma 0 versus epsilon, ¿no? En la zona de... Nosotros estamos trabajando por encima de la tensión de fluencia, estamos trabajando en la zona donde el material se deforma plásticamente. Como es un acero, nosotros sabemos que, bueno, en esa zona, digamos que el comportamiento está representado, podría estar representado por esta curva, ¿perfecto? Entonces, si yo al material lo quiero deformar entre, por ejemplo, epsilon B y epsilon A, o lo que sería lo mismo, entre 0 y el 20%, bueno, dependiendo del grado de deformación, será el valor de la tensión de fluencia, que yo voy a considerar como sigma 0, raya, que bueno, es el valor de Y que tengo en la expresión anterior, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? Que yo para obtener el valor del endurecimiento voy a aplicar esta ecuación que tengo acá arriba a la izquierda. Es decir, voy a hacer 1 sobre la diferencia entre la deformación específica epsilon A y epsilon B por la integral del valor de sigma 0 que estaría representando esta curva, o sea el endurecimiento que tengo en el problema por el diferencial de la deformación específica. Vuelvo para atrás. Entonces, el valor de Y es igual. Yo tengo que traducir la reducción a un valor de epsilon, ¿sí? Fíjense la ecuación 133. Opciones del puntero. Esta ecuación la 133. ¿Me oyen bien, no? Sí, profe. Bueno. Tenemos tensión igual a tensión, y esto tiene que ser evidentemente adimensional. Esto es un número logaritmo natural de 1 sobre 1 menos R
es un valor adimensional. Es decir, este valor, nosotros sabemos que la tensión la podemos calcular como una tensión de fluencia por una deformación específica, ¿sí? Entonces, el valor de la deformación específica concretamente es este logaritmo de 1 sobre 1 menos r, en donde r es el valor del 20%, que no se escribe en forma porcentual, sino que se escribe como 0,2. Antes hablábamos de un 0,63 como máxima reducción en un paso, eso representa un 63%, un 20% es un 0,2. Cuando uno hace esta cuenta, logaritmo natural de 1 sobre 1 menos 0,2, esta cuenta da un valor de epsilon de 0,223, ¿sí? Entonces, esto que yo tengo acá abajo es concretamente la ecuación que está en la transparencia que sigue, es esta ecuación. Vuelvo para atrás. Yo lo que quiero hacer es determinar el valor de la fluencia con el endurecimiento. Entonces, acá era 1 sobre epsilon b menos epsilon a. El epsilon b es el valor que acabo de calcular. Y el epsilon a es 0. Entonces, epsilon b menos epsilon a me queda el epsilon b. Voy a integrar entre ese 0 y 0,223. ¿Qué voy a integrar? El sigma está dado por esta ecuación. Me lo dieron en el enunciado del problema. 1300 por epsilon elevado a la 0,3. Esta integral me da el 0,3 que está en el exponente pasa a ser 1,3 y el 1,3 pasa dividiendo acá. Entonces me queda 1 sobre 0,223 por el 1300, que es una constante y sale fuera de la integral. Este 1,3 que está acá dividiendo viene del exponente más 1 por el valor del epsilon b, 0,223 elevado al exponente que era 0,3 más 1. Esto me da una tensión de fluencia considerado el endurecimiento, es decir, ese 20% de reducción de sección, me da 637 megapascales. Cuando yo introduzco ese valor en la fórmula 133, me da que la tensión de tiro es de 142 megapascales. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy tirando con 142 megapascales y que el material puede soportar 637 megapascales. ¿Es un indicativo de qué cosa? Claro, digamos que no voy a tener problemas de rotura del material, o sea que el proceso va a ocurrir sin inconvenientes, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros aplicamos el método de bloque, que el método de bloque está representado por la fórmula 142 y el método de bloque considera la fricción, considera el ángulo de la trefila y considera la reducción de área, el valor de la tensión sigma x ya no me da 142, sino que me da 240 megapascales. Es decir, que con un método, si bien aproximado, que considera la fricción y el ángulo de la trefila, ya el valor de la tensión de tiro aumenta un 69%, ¿no? ¿Está bien? O sea que, bueno, en este caso, aplicar el método de energía de deformación plástica uniforme, y bueno, la verdad que
se traduce en un error bastante importante, ¿no? Ahora ustedes me van a decir, pero está bien, Daniel, pero no sabemos el valor real porque no tenemos una trefiladora instrumentada con la cual nosotros sabemos cuál es el valor real de tiro. Pero bueno, eso es lo que yo quería mostrarles con el ejemplo que yo extraje de este paper. O sea, en este paper concretamente se trabajó con un alambre de cobre electrolítico, 99,99%, cobre puro prácticamente, podríamos decir. Se partió de un alambre con un diámetro inicial de 1,67 milímetros, lo que da una sección inicial a sub-cero de 2,19 milímetros cuadrados. Se lo llevó un diámetro final de 1,49 milímetros. Lo que estoy haciendo es leer esta tabla 8, ¿no? Que está acá arriba. Un diámetro final, se lo llevó un diámetro final de 1,49 milímetros que se traduce a una sección final de 1,74 milímetros, de manera tal que la reducción de sección, si uno hace la cuenta, daría 0,205, aproximadamente un 20% también. El ángulo de la trefila que se utilizó en este ensayo, que fue experimental, fue de 6 grados y la fricción, y el proceso se hizo en seco. Que ahí, en realidad, ese es el único valor que el paper no nos entrega, porque no cuantificaron el valor del coeficiente de fricción. Pero bueno, vamos a ver cómo resolvemos esa situación. Entonces, nosotros para poder aplicar tanto el método de energía de deformación uniforme como el método de bloque, necesitamos conocer las propiedades mecánicas del cobre electrolítico. Esos datos tampoco estaban dentro del paper, es decir, que el material no estaba caracterizado desde sus propiedades mecánicas. Entonces lo que hice, bueno, fue obtener esa información de una referencia que está indicada acá, la referencia 9 que está en el apunte, que era un trabajo de Faura, si mal no recuerdo, en donde dice que el cobre comercial tiene una tensión de fluencia de 70 megapascales y en el caso de considerar el endurecimiento, el coeficiente, vieron que el endurecimiento es C por epsilon a la n o K por epsilon a la n, el valor de C para el endurecimiento puede ir entre 320 a 530 y el valor de n de 0,44 a 0,54, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, esta gente que hizo los ensayos trabajó con una máquina de tracción, con lo cual armó todo el proceso de trefilado en una máquina de tracción. La máquina de tracción le permite medir la carga, en función del tiempo y la carga en función del desplazamiento. La curva que está en azul, la que está más arriba, es la que se hizo con el trefilado a temperatura ambiente, y la que está en rojo es la curva correspondiente al trefilado que se hizo asistido con corriente eléctrica. Evidentemente, la corriente eléctrica genera calor por efecto Joule. Ese calor disminuye la resistencia a la deformación del material y bajan las cargas. Vieron que acá tenemos una señal, digamos, tanto la azul como la roja, que son como digamos muy variables, ¿no? Con picos y valles. Y bueno, la de trazo continuo es la señal una vez que se filtraron esos picos y valles. Si uno se pone a hacer un promedio, o sea, ajustar un promedio para los valores de la fuerza de tiro, para el caso de el proceso realizado a temperatura ambiente, anda alrededor de los 17 kilos.
y para el proceso asistido por corriente eléctrica, que sería por acá, posiblemente un promedio, está alrededor de los 13 kilos, ¿no? Entonces, si nosotros en principio aplicamos la expresión correspondiente al método de formación plástica uniforme, sabemos que la fuerza es igual a la tensión de fluencia, que yo les comentaba que era de 70 megapascales, la tenemos acá. Depende del área final. El área final decíamos que es de 1,74. Lo tenemos calculado acá en esta tabla. Y la reducción era de 0,205. Entonces, bueno, ahí tenemos esas tres variables. De manera tal que nosotros podemos aplicar esa fórmula para determinar la fuerza de tiro. Ahora, ¿qué pasa? Como yo tiro del lado del material que ya está deformado plásticamente, el valor de la tensión va a estar dado por el endurecimiento. Entonces la fórmula que yo aplico, que está acá, es la misma que usé en el ejercicio anterior, pero lógicamente con los números correspondientes a este cobre, ¿no? O sea, ¿qué les quiero decir? Yo tomé, si uno hace 320 más 530, a ver, déjeme ver si quiero hacer esa cuenta, ¿no? Si yo hago 320 más 530 igual y divido por 2, eso me da 425 para, o sea, un C promedio, y un N promedio sería 0.44 más 0.54 igual dividido 2, 0.49. Y yo lo que hice fue tomar esos valores promedios. Acá fíjense que tengo el N 0.49 y el C 425. Acá tenemos el valor de la reducción. Y entonces uno puede determinar el valor de la tensión de fluencia considerando el endurecimiento, y ese valor da 13,36 kilos por milímetro cuadrado. Si yo tengo el valor de la tensión Y, la multiplico por el área final y la multiplico por el logaritmo natural de 1 sobre 1 menos R, que da 0,23, el valor de la fuerza de tiro aplicando el método de formación uniforme a temperatura ambiente me da de 5,4 kilos contra los 17 que se midieron en forma experimental. Por eso nosotros decimos que el método de formación plástica uniforme nos da un valor que es un límite inferior. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bueno, y ya no me acuerdo de la pregunta del cuestionario. Eh, sí, 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 está bien, claro, claro, sí, sí, sí. O sea, claramente, al no considerar la fricción, al no considerar el trabajo redundante, nos va a dar un valor de límite inferior, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros repetimos el proceso utilizando el método de bloque o slant method, que va a tener en cuenta la tensión de fluencia con el endurecimiento, que va a tener en cuenta el coeficiente de fricción, que va a tener en cuenta el ángulo de la trefila, que va a tener en cuenta la reducción de área, ya la cosa va a pasar a ser otra. El problema que tenemos es que la gente que hizo el paper no midió, no determinó el coeficiente de fricción. Lo único que dice es que el ensayo fue realizado en seco. Entonces, lo que yo hice fue lo siguiente. Yo lo que hice fue
buscar un trabajo que utiliza una técnica para medir coeficientes de fricción, que es una técnica de ensayo que se conoce como pin on disc, que después más adelante la vamos a comentar con un poquito de detalle, en donde en ese ensayo el equipo tiene la capacidad de determinar el coeficiente de fricción. Entonces, bueno, nosotros tenemos en INTI una máquina de pin on disc y bueno, hemos hecho muchos ensayos con ese equipo y en muchas ocasiones hemos realizado ensayos en seco. O sea, a temperatura ambiente, porque la máquina no tiene la capacidad de, de darle temperatura ni al disco ni al pin, es decir, todo el ensayo se hace a temperatura ambiente, salvo en la zona de contacto que por la fricción levanta un poco de temperatura. Y bueno, en ese caso, trabajando en perdón, no trabajamos en seco nosotros trabajamos lubricado y nos dio un coeficiente de fricción de 0,3. Entonces, bueno, yo dije que si lubricado nos daba un coeficiente de 0,3, en el caso de trabajar en seco, bueno, ese coeficiente de fricción tiene que ser más alto, evidentemente. Y como una primera aproximación, lo consideré igual a 0,4. Y bueno, cuando consideré el coeficiente de fricción a 0,4, si uno trabaja con la expresión la 216, que está compuesta por cuatro términos que son el área final, la tensión de fluencia, este valor 1 más b sobre b, que incluye el valor de mu y el ángulo alfa, y después este corchete que incluye la reducción de área, en donde la reducción de área está elevado al valor de b. Bueno, en ese caso el valor que se obtiene es de 17 kilos. Que el de 17 kilos, calculado con el método del SLAB, es el mismo que el valor experimental, que el valor promedio experimental, ¿no? Con lo cual, a mí lo que me lleva a pensar es que el coeficiente de fricción en ese proceso fue de 0,4, ¿no? Es decir, que yo a través de la aplicación de la fórmula del SLAM Method para el trefilado obtengo un valor concordante con la fuerza experimental utilizando un coeficiente de fricción de 0,4. Evidentemente el valor de fricción durante el experimento fue de 0,4 a pesar de que no lo hayan medido, ¿no? Entonces lo que acá vemos es que con el método de energía de deformación uniforme, la carga da prácticamente más de 3 veces más baja que la carga experimental. Por eso hablamos de un límite inferior. Y el SLAM Method da bien porque la fricción es un valor de fricción intermedio, no es un valor de fricción bajo, ¿no? Pero bueno, el cambio, digamos, de sección es bastante reducido, o sea, un 20% es un valor pequeño y bueno, eso hace que hayamos obtenido un ajuste tan bueno al valor experimental. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Bueno, nosotros habíamos visto que con el método de energía de deformación uniforme, desde el punto de vista teórico, el valor de reducción máxima en una pasada era del 63%. En la práctica este porcentaje nunca puede superar el 50%. Y si nosotros hiciéramos la estimación a través de la fórmula del SLAM Method, considerando
valores prácticos, porque la fórmula del SLAM Method tiene en cuenta el ángulo de la trefila y el coeficiente de fricción. Si usamos un ángulo de trefila de 15 grados y un coeficiente de fricción de 0,05, en donde estaría muy bien lubricado el proceso, resultaría una reducción máxima del 60%, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ahí nosotros estuvimos trabajando con el método del SLAB, que considera, como les decía, la fricción para el caso del trefilado. Ahora lo vamos a aplicar para una compresión con deformación plana, que es un proceso de deformación que nos produce en alguna medida una primera aproximación a lo que es el proceso de laminados, con el cual se obtienen las chapas con las cuales se fabrican, por ejemplo, el capot de un automóvil, los laterales de una heladera o de una cocina, es decir, todos los elementos de chapistería de lo que es lo que se llama la industria de la línea blanca, que son cocinas, calefones, termos, heladeras, o de la industria del automóvil, ¿no es cierto? Que son todos los elementos estructurales que tienen que ver con la carrocería del vehículo, bueno, las puertas, la tapa de baúl, el capot. Las chapas, bueno, se fabrican por laminación y bueno, esta va a ser nuestra primera aproximación con el proceso de laminación. Entonces decimos que queremos estudiar el caso de compresión de un material entre placas paralelas. O sea, vamos a partir de una geometría bien simple y tal que se produzca deformación plana. Ahora vamos a definir qué significa deformación plana. Y otra condición también que vamos a tener en cuenta es que, como estamos trabajando con el método de bloque, lógicamente que va a haber fricción, pero la fricción entre el material y las placas va a ser pequeña. Entonces se suele hablar de fricción deslizante o de Coulomb. A medida que va aumentando el coeficiente de fricción, nosotros podríamos pensarlo como, por ejemplo, el flujo de un fluido muy viscoso que va por el interior de un tubo, y el fluido que está en contacto con las paredes interiores del tubo prácticamente no se deslizan, es decir, no se mueven, y se forma un perfil de velocidad con velocidad creciente hacia el centro de la cañería, ¿sí? Ahora, nosotros no vamos a considerar ese tipo de fricción, sino que vamos a considerar una fricción de Coulomb, es decir, una fricción deslizante, se dice, no una fricción adherente. Cuando, bueno, en los procesos de conformado plástico las hay de los dos tipos, ¿no? Pero bueno, ya en la medida que vayamos avanzando vamos a aclarar cuándo ocurren una, cuándo ocurren otras. El modelo geométrico con el cual nosotros vamos a trabajar es el que está representado en esta imagen acá a la izquierda, en donde esta es la placa de recalcado la placa de recalcado superior, esta es la placa de recalcado inferior, que son placas planas y que tienen por objeto comprimir una lámina de metal que está comprendida entre ambas por aplicación de presión, de una presión normal, ¿no es cierto? Entonces me vuelvo para atrás y ahí en la segunda idea dice que el origen de la tensión sigma x, o sea, fíjense que acá tenemos nosotros en la chapa que tiene nuestra chapa tiene un espesor h, cortamos un elemento que es el delimitado acá con las líneas rojas. En las caras extremas de ese elemento
tenemos una tensión sigma X, que esa tensión en realidad aparece debido a la fricción. Es decir, cuando yo comprimo el material, ¿no es cierto? El material tiende a estirarse en sentido longitudinal y en ambas direcciones. Pero claro, en la medida que haya fricción entre las placas de compresión y la superficie de la lámina del metal, bueno, me va a aparecer producto de la fricción estos valores de sigma X que bueno, que les decía, ¿no? La tensión longitudinal en el sentido longitudinal que tiene la chapa. Bueno, y decíamos que íbamos a definir qué se entiende por deformación plana. Y lo vamos a hacer también sobre la base de esta misma figura. Por deformación plana se entiende a un proceso de conformado plástico en el cual todas las deformaciones están restringidas a un plano, que sería concretamente el plano de la pantalla. O sea, las placas de recalcado van a comprimir el metal, entonces vamos a tener una deformación en sentido vertical, y por otro lado, y como sabemos que siempre los procesos de conformación plástica son a volumen constante, vamos a tener también deformaciones en sentido longitudinal, o sea, el material se va a comprimir en un sentido, alargar en el otro. Y bueno, cualquiera sea el plano que yo considere, de todos los planos paralelos que arrancan en el plano de nuestra pantalla y hacia el interior de la pantalla, cualquier plano que analice, las deformaciones van a ser siempre las mismas y bueno, van a ser en sentido vertical y en sentido horizontal. Al sentido horizontal ya lo designamos con la letra X, ¿no? ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Muy bien. Fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que las placas de recalcado tienen una longitud total igual a LP. Pero acá está dibujada LP sobre 2 y LP sobre 2. 2, o sea, tenemos dividida la longitud de la placa de recalcado en dos, tanto la superior como la inferior, lógicamente, ¿no? Y en la profundidad vamos a trabajar con profundidades unitarias. ¿Por qué vamos a trabajar con profundidades unitarias, con espesores unitarios? Porque decíamos que se trata de un proceso de deformación plana, o sea, en todos los planos paralelos las deformaciones son las mismas. Tenemos deformación en sentido vertical y horizontal. ¿Por qué hablamos de LP? Porque en el proceso de laminación, a la longitud de contacto, la longitud proyectada entre el cilindro de laminación, porque ya el laminador no es plano, sino que es un cilindro, al cilindro de laminación, a la longitud de contacto entre el cilindro de laminación y la chapa, proyectada esa longitud de contacto sobre el eje longitudinal de la chapa, se lo denomina LP al total del largo. Ahora fíjense lo siguiente, ¿no? Este es un proceso totalmente simétrico, por eso yo agregué esta imagen que está acá arriba. O sea, esto está puesto adrede, ¿no? Está puesto adrede en este sentido. Esta placa fue comprimida, sí, podríamos decir que es una chapa más gruesa, ¿no? Fue comprimida en esa zona y en sentido, podríamos llamarle vertical. Entonces, como es una plastilina, supongo que será ese material, ¿no? Entonces, al comprimirlo, el material
que está por fuera de las placas de recalcado, ¿qué hace? Se alarga, ¿no es cierto? Con lo cual, nosotros en este eje punteado, que yo estoy marcando acá, tenemos un eje de simetría. El proceso ocurre en forma simétrica hacia izquierda y hacia derecha de esa línea media de las placas de recalcado. ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, esta es la chapa de espesor H. En la chapa de espesor H, lo que yo voy a hacer es cortar un bloque, ¿no? Que el bloque, voy a hacer lo posible para que me salga recto. El bloque es este rectángulo que está acá. Un rectángulo que tiene una longitud diferencial X, es decir, estamos cortando una feta de espesor diferencial X en la chapa. Entonces, en la cara superior de ese elemento, nosotros tenemos por un lado la presión P que surge de la fuerza de compresión. Tenemos una presión normal para comprimir con las placas de recalcado la chapa y decimos, porque lo enunciamos anteriormente, que en nuestro proceso íbamos a considerar que hay una fricción. Y esa fricción es la que genera tanto esta tensión tangencial tanto en esta cara superior como en esta cara inferior, y que se opone al movimiento, la fricción. El material se va a estirar del eje para allá en esta mitad, con lo cual la fuerza de fricción va en sentido opuesto. La fricción siempre se opone a la dirección de movimiento. Y como hay fricción, evidentemente sobre estas caras, sobre esta cara y sobre esta otra cara, vamos a tener las tensiones sigma X, que a medida que nos alejamos del eje, el valor de la tensión sigma X, bueno, va a tener un incremento. No va a ser exactamente igual en una cara que en la otra. ¿Hasta ahí me siguen? Muy bien. Bueno, vamos a ir a esta última frase que está acá, que en alguna medida ya utilizamos este concepto en el método de bloque cuando trabajamos con el trefilado, que decíamos que para valores pequeños de la fricción se puede considerar que P y sigma X son tensiones principales. Fíjense, en esta cara del bloque que cortamos tenemos una tensión normal P y tenemos una tensión tangencial. Pero si el coeficiente de fricción es bajo, podemos decir que P sería aproximadamente una tensión principal. ¿Correcto? Ahora, en esta cara solamente tenemos una tensión normal, no hay una tensión tangencial. Si no hay una tensión tangencial, sigma X, que está en la cara del lado izquierdo, y sigma X más diferencial de sigma X, que está en la cara derecha del elemento de bloque, son tensiones principales. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien? Bueno, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar
a establecer la distribución de la tensión normal, porque la tensión normal, P, es la que produce el conformado plástico. Acá ya está anticipado el perfil que tiene la presión normal. Tiene esa forma. Ahora, vamos a ver cómo se llega a la matemática que expresa esa forma, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les decía. En un proceso de laminación, que el proceso de laminación básicamente lo que hace es transformar una chapa que inicialmente tiene un espesor H0 en un espesor menor H sub F, es decir que a la salida, fíjense que cambia la velocidad, ¿no? Porque bueno, evidentemente que si acá le reduzco el espesor, esto se alarga. Si se alarga, aumenta la velocidad hacia la salida. Entonces, entre el centro O del rodillo de laminación y el punto de entrada y el punto de salida del contacto, que es el punto Y, acá son minúsculas, ¿no? Sería O, X minúscula, Y minúscula. Eso define el arco de contacto, ¿no? La longitud proyectada, en vez de ser la longitud del arco, lo que se hace es considerar que sin mayor error, esta longitud, es decir, una longitud considerada en la dirección, digamos, de lo que sería el eje longitudinal de la chapa, sin cometer mayor error, el valor de LP es muy parecido a la longitud del arco XY. Por eso en la bibliografía se habla de longitud proyectada y por eso es que en este modelo yo les puse LP. Acá dice LP. ¿Sí? LP sobre 2 y LP sobre 2 por el tema este de la simetría que decíamos, ¿no? Muy bien. Bueno. Disculpen que voy a volver para atrás, ¿no? Vamos a hacer nuevamente a plantear la ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, en esta cara, bueno, vamos a poner, por ejemplo, que de este lado tenemos los valores positivos, ¿no? Tenemos sigma X más diferencial de sigma X multiplicado por H, que es la altura, ¿y cuánto vale esta profundidad? ¿Cuánto vale esta profundidad? ¿Cuánto vale? 1 vale, ¿no? Habíamos dicho que que considerábamos un espesor unitario porque se trata de una deformación plana. Entonces, si yo me adelanto, fíjese que tengo paréntesis sigma x más diferencial de sigma x, cierro paréntesis, por h por 1 sería, ¿no? Y en la otra cara, ¿qué tengo? Sigma x por h, con signo negativo. Esta es la positiva y esta sería, va para el otro lado, sigma x por la altura por 1, ¿no? Y después, en forma horizontal, tengo las fuerzas tangenciales, mu sub p, mu por p, que tengo una arriba y otra abajo. Y está aplicado en un elemento que tiene longitud diferencial x. Entonces, menos 2 veces mu por p por diferencial x. A la derecha de la línea de simetría tenemos una ecuación, a la izquierda tenemos otra ecuación
que es la que está acá abajo, que cambia, este signo cambia. Entonces yo puedo combinar estas dos ecuaciones de manera tal que me queda esta sola. Y acá tengo el mismo problema que tenía antes, que yo tengo esta ecuación escrita en función de sigma x y escrita en función de p. Yo tengo que relacionar a través de un criterio de fluencia los valores de sigma x y p. Y bueno, esa ecuación es la que está acá abajo. Sigma x más p es igual a 2 veces k, o es lo mismo decir igual a y, ¿no? La tensión de fluencia. Ahora, acá voy a hacer una doble utilización de la ecuación 156, porque por un lado la tengo escrita como criterio de fluencia y por otro lado la voy a diferenciar. Si yo la diferencio me queda diferencial de sigma x más diferencial de p igual, esto es una constante, 0, ¿no? Con lo cual el diferencial de sigma x es igual a menos diferencial de p. Entonces, esta relación es la que yo voy a utilizar para que toda la ecuación me quede escrita en función de la variable que a mí me interesa, que en este caso, a diferencia de lo que era el trefilado, que era la tensión de tiro, acá lo que me interesa es la presión que hacen las placas de recalcado. Entonces voy a escribir la ecuación en función de la presión de recalcado. Por eso me queda todo en función de P. Bueno, trabajando con esta ecuación, siempre fíjense que se lleva a este formato de escribir diferencial P sobre P, porque cuando uno integra esto siempre da un logaritmo. Acá tengo el logaritmo. Y bueno, cuando hago la integración me queda el logaritmo de la presión es igual a más menos 2 mu sobre h por x más el logaritmo de una constante. ¿Cómo hallamos la constante de integración? La hallamos por la condición de que en los bordes la tensión horizontal es nula. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy acá atrás y vamos a borrar todo el rojo que tengo, ni bien yo me salgo de la placa de recalcado, ¿no? O sea, si yo tomo, digamos, una zona del material ya fuera de la placa de recalcado, ¿cuánto vale la tensión sigma x? Vale 0, ¿no? Porque ya estoy por fuera, nada está tirando del material. La tensión sigma x es efecto del coeficiente de fricción, y el coeficiente de fricción actúa solamente en el interior de la placa de recalcado. Una vez que el material sale del contacto con la placa de recalcado, la tensión sigma x es 0. Es decir, que la tensión sigma x es 0 cuando x es igual a LP sobre 2. Y con esa consideración es que yo voy a determinar la constante. Y bueno, cuando eso ocurre, la presión va a ser igual a 2K, porque ¿esto de dónde surge? Yo digo, sigma x igual a 0 en el extremo, ¿no? Y si yo vengo al criterio de fluencia, si sigma x es igual a 0 en el extremo, la presión es igual a 2K. Esto es lo que está escrito acá. Entonces de ahí puedo determinar el valor de la constante, que me queda logaritmo de 2K más menos 2 mu por h por L sobre 2. Bueno,
no me interesan tanto los desarrollos matemáticos. Ahí está en verde la ecuación final que describe la presión que aplican las placas de recalcado en función del coeficiente de fricción, en función del espesor de la chapa que estamos conformando, en función del largo de las placas de recalcado, y me queda en función de X, lo que significa que si queda en función de X, evidentemente, el valor de P es variable. El valor máximo lo vamos a tener concretamente cuando X vale 0, es decir, sobre el eje de simetría, y en ese caso el valor máximo va a estar dado por E a la mu por L dividido H. A la zona central, donde tenemos el pico, en el plano de simetría tenemos un pico, se lo denomina colina de roce, que es este pico que estaba dibujado acá. O sea, la presión va a ir desde un máximo, acá vamos a tener el valor máximo, y se va a ir reduciendo hasta el valor final de 2K cuando la tensión sigma X vale 0. Y el valor de X es igual a la mitad del largo de la placa de recalcado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos a partir de la ecuación a la cual arribamos? Podemos decir, y me voy a referir a este punteo que está acá abajo, que aparece un pico de fricción en las presiones, de modo que la distribución no es constante en la longitud de contacto entre la placa y el material. Que el valor de ese pico es función de las características geométricas, porque acuérdense que está en función de L sobre H. L sobre H, L es la longitud de la placa de recalcado y H es el espesor de la chapa que queremos conformar. Y también de las condiciones de fricción. Cuanto menor es el espesor del material que se comprime y más larga la placa, es decir, que la relación L sobre H aumenta, mayor va a ser la presión que tengamos que aplicar. Y también va a ser mayor la presión que tengamos que aplicar cuando mayor sea el coeficiente de fricción. Desde ya les anticipo que, como dice la última frase, la colina de roce es típica de todos los procesos de laminación. O sea, en los procesos de laminación que utilizan rodillos cilíndricos, aparece un perfil de presiones que tiene una configuración muy pero muy parecida a la que terminamos de analizar. ¿Alguna consulta? Bueno, nosotros pasamos de un primer método aproximado que no tenía en cuenta ni la fricción ni el trabajo redundante, que era el de energía de deformación plástica uniforme, a un segundo método denominado de bloque, que sí tiene en cuenta la fricción y no el trabajo redundante. Y ahora vamos a ver un tercer método aproximado, el que sí considera, es el primero que considera la existencia del trabajo redundante, lo que quiere decir, este método no asume que las deformaciones sean homogéneas o uniformes. Es decir, que si uno hace una grilla rectangular, que los lados de los rectángulos se conserven paralelos, que es lo que estuvimos asumiendo hasta ahora, ¿no? Eso en la realidad práctica no sucede. Otra suposición,
perdón, que no les dije cómo se llama este método. Este método se llama el método de campos de línea de deslizamiento, o podríamos llamarle simplemente líneas de deslizamiento. Cuando hablamos de líneas de deslizamiento nos referimos a planos en los cuales tenemos tensiones tangenciales que son las que producen la deformación plástica. En inglés a este método se lo denomina Slip Line Field, SLF, que bueno, significa campo de línea de deslizamiento. Slip es deslizamiento, field es campo, ¿no? Entonces decíamos que este método va a considerar la existencia del trabajo redundante. Vamos a suponer que el material no endurece, con lo cual es un método totalmente apto para ser utilizado en procesos de conformado en caliente, donde el material no endurece. Y es principalmente una solución gráfica que establece o que nos muestra cómo es el flujo plástico en el interior del material que se está procesando. Y bueno, esto yo creo que lo dije ya varias veces y lo vuelvo a repetir, que para nuestros propósitos, el propósito de nuestra materia, de esta cursada, es importante que reconozcamos que el flujo plástico, el conformado plástico, es un proceso de corte, y cuando hablamos de corte hablamos de tensiones tangenciales, y como el proceso de conformado plástico, una vez realizado, el material queda con la forma final, evidentemente se ha superado un valor de fluencia que en el caso de los procesos de conformado plástico, en donde manda las tensiones tangenciales, esa tensión de fluencia va a ser indicada mediante la letra K mayúscula, que es la tensión de fluencia en corte, ¿no? Una limitación que tiene el método de líneas de deslizamiento es que solamente permite resolver problemas de deformación plana, como también era el caso que analizamos anteriormente de la compresión plana entre placas de recalcado, también digamos planas, ¿no? Bueno, acá está otra vez la definición de qué es deformación plana. Son aquellos procesos de deformación plástica en donde todas las elongaciones y contracciones se producen en un plano, de modo que se pueden despreciar las que suceden en una dirección perpendicular al citado plano. Acá no es que yo pretenda, digamos, confundirlo, sino que la realidad es que nosotros sabemos que en el proceso de conformado plástico hay una constancia en el volumen, de manera tal que si nosotros modificamos una dimensión de un material inicial, bueno, evidentemente no, nos va a aparecer una deformación en esa dirección, pero bueno, también sabemos que pueden aparecer deformaciones en otras direcciones perpendiculares a la primera que estamos comentando, ¿no? Entonces, para dar un caso, en la laminación que nosotros no lo habíamos dicho, fíjense lo siguiente. Acá, en este proceso de laminación, en realidad lo que se está haciendo es lo que se conoce como un perfil doble T, ¿no? Se le llama así doble T porque la sección del perfil tiene, fíjense que si uno lo mira desde esta línea central a izquierda o a derecha, cada mitad es una T. Cuando uno lo une, bueno, se dice doble T, ¿no? Se le llama doble T a ese perfil. Si la chapa es plana, en realidad, si la chapa es plana y nosotros la comprimimos en el sentido del espesor, si bien es cierto que principalmente
vamos a tener lógicamente una deformación en el espesor y la chapa se va a alargar en el sentido longitudinal, también va a haber un pequeño aumento del ancho de la chapa. Pero ¿qué pasa? En la medida que el ancho original de la chapa que vamos a laminar respecto de la longitud de contacto sea al menos 10 veces el ancho de la chapa respecto de la longitud de contacto, el incremento en el ancho es despreciable. Entonces vamos a considerar que toda la deformación se traduce en una disminución del espesor y en un alargamiento en el sentido de la laminación. Por eso hablamos de deformación plana. O también, en el caso del conformado de estos rodillos, en el caso del conformado de este perfil doble T, fíjense que para poder hacer lo que se llaman las alas, que son estas superficies, necesitamos de estos rodillos canteadores. Estos rodillos canteadores lo que hacen es limitar la posibilidad de que los laterales, estos laterales, se deformen y el doble T se ensanche en este sentido. ¿Correcto? Entonces, dependiendo la restricción, la dimensión geométrica que les comentaba antes de relación ancho de chapa respecto de la longitud de contacto, o si tenemos el flujo del material impedido en una dirección, como es el caso de la utilización de estos rodillos que se llaman canteadores para el laminado de perfiles doble T, podemos considerar que esos procesos se tratan de procesos de deformación plana, es decir, procesos en los cuales las deformaciones se concentran en un solo plano y en la dirección perpendicular a ese plano es nula la deformación. Bueno, esos procesos de deformación plana también pueden ocurrir en otras situaciones que, bueno, les pido que después lo miren, lo lean. Bueno, acá tenemos a la izquierda lo que sería un esquema de lo que se trata de un proceso de laminación en donde estamos utilizando rodillos cilíndricos, en donde el valor LP es la longitud proyectada del contacto entre el rodillo y la chapa, W es el ancho de la chapa y H es el espesor de la chapa hacia la salida. El diagrama que tenemos a la derecha corresponde a una simplificación en donde en vez de utilizar rodillos estamos considerando lo que sería placas de recalcado plano, como el ejemplo que estuvimos analizando antes con el método de bloque. ¿Está bien? Y bueno, acá está la terna de ejes, ¿no? X el eje vertical, Y el longitudinal y Z un eje en la dirección del eje de los cilindros. Bueno, a ver. Acá hay un tema, ¿no? Fíjense lo siguiente, yo les voy a preguntar. Nosotros para comprimir el material, ¿qué usamos? Usamos una presión o tensión en el sentido vertical, ¿no es cierto? O sea, acá habría una sigma X de compresión, ¿sí? Si nosotros queremos reducir el espesor de la chapa, tenemos que aplicar a las placas de recalcado o a los cilindros de laminación una carga vertical de compresión.
¿Estamos de acuerdo? Están ahí, ¿no? Sí, profe. ¿Lo ven? O sea, en ese esquema que está redondeado ahí, es exactamente igual al que estuvimos analizando anteriormente en el método de bloque, ¿no? Cuando hablábamos de una compresión plana, con placas de recalcado planas, ¿sí? Si nosotros le queremos reducir el espesor, supónganse que esa chapa de espesor H fuera de plastilina, ¿no? Y arriba tengo una regla que trabaja pareada con otra que está por debajo, exactamente por debajo. ¿Qué tengo que hacer yo para reducir el espesor en esa zona de la plastilina? ¿Qué tengo que hacer? No me siguen, ¿eh? ¿Se acuerdan el gráfico que está, la imagen esa foto que está allá arriba, ¿no? Arriba a la derecha. ¿Cómo hicimos para achicarle el espesor en la zona central? En esta zona. ¿Cómo hicimos? Pregunto. Si no me dicen nada, no puedo seguir, ¿eh? Inclusive, bueno, no me alcanzo a dar cuenta dónde está la dificultad. O sea, ahí tenemos una barra de plastilina, ¿no? Que era de sección cuadrada. La comprimimos en la zona central y quedó más fina. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo lo haríamos prácticamente? La compresión sobre ese punto o sobre cualquier barra. Ponerle un punto a un medio mecánico. Claro, claro, vos fijate que en realidad no es en un punto, sino que esto, o sea, yo les podría dibujar el área incluso, Una zona particular. es esta área que está acá, ¿no? Y habrá otra igual en la cara superior que no se ve. O sea, ahí se apretó el material y bueno, se le redujo el espesor que tenía esta altura inicial y quedó finito así, ¿no? Sí. Bueno, este modelo, este esquema que está dibujado acá arriba a la derecha, representa exactamente eso. Entonces yo lo que les decía, si yo tengo que los elementos que van a deformar el material son esta placa que está acá arriba y esta otra que está acá abajo, ¿qué voy a tener que hacer con las dos placas? Le voy a tener que aplicar una tensión vertical o una fuerza vertical
de manera tal de producir esa disminución de espesor en la zona central. ¿O no? Sí, sí. Bueno, Se ve bien así. ¿y los demás qué piensan? Dígame que no se fueron, ¿no? Porque porque bueno, nada, digamos que si cuesta ver esto, lo que está en esta transparencia es todavía más difícil de darse cuenta, ¿no? Con lo cual yo no sé si no me la saltaría esta transparencia. Y quizás me centraría en esta imagen. Se escucha igual porque no sé si no bajé el volumen. No, se escucha bien. Bueno, acá tenemos un círculo de Moore. ¿Qué podemos, si uno mira ese círculo de Moore, qué podemos decir nosotros? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Ven ese círculo de Moore? ¿Qué me dicen? Compresión, porque está todo del lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Está todo del lado izquierdo, perfecto. Ahí tenemos representadas o indicadas tres tensiones normales, sigma 1, la que está más a la derecha, o sea, en este punto, sigma 1, sigma 3, que sería la más negativa, por decirlo de alguna manera, y después tenemos una media, sigma 2, que sobre sigma 2, fíjense, sobre sigma 2, ¿quién se apoya? Porque por encima de sigma 1 y de sigma 3 tenemos tensiones tangenciales asociadas a sigma 1 y sigma 3. Y sobre sigma 2, Sí. sí, claro. Y si yo lo plastifiqué al material, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la tensión máxima esa tangencial? Que es el radio del círculo de Moore. ¿Cuánto vale? Vale K. ¿Tostita? No, 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 no. No, perdón, sí. Vale K. O sea, vale lo que nosotros llamamos la tensión tangencial de fluencia. ¿No? El proceso de laminado, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es un proceso de compresión o es un proceso de tracción? Compresión. Es un proceso de compresión. Y si ese proceso de compresión me va a generar un proceso de conformado plástico, evidentemente que yo voy a tener asociado de alguna forma a esa tensión de compresión o a esa presión de compresión, voy a tener asociado tensiones tangenciales, ¿no? Yo quiero que se queden entonces con esa idea. Por eso acá estamos hablando de una presión de compresión y asociada a ella está la tensión tangencial máxima, que cuando el material
se conforma en forma plástica, significa que esa tensión tangencial alcanzó el valor de K. ¿Correcto? Entonces lo que va a suceder que en este método de líneas de deslizamiento, lo que nos va a aparecer sobre las líneas de deslizamiento son presiones representativas de la compresión y nos van a aparecer valores de K que son representativos de las tensiones tangenciales que nos conducen a la fluencia, es decir, al conformado plástico del material. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Ahí es simplemente una descripción del proceso sin ninguna fórmula, nada, ¿eh? Bueno, sigamos, esto saltémoslo. Acá hay una cantidad de cuestiones respecto de, digamos, cómo se trabaja con este método de líneas de deslizamiento, ¿no? La primera idea dice, ¿se acuerdan que habíamos partido? Una de las hipótesis era que el material no endurece. Si el material no endurece, pregunto, K, ¿puede variar? Acuérdense del trefilado, ¿no? En el trefilado nosotros ¿qué hacíamos? Nosotros tenemos un material de partida, un alambre con unas propiedades mecánicas, lo hacemos pasar por una trefila que le disminuye la sección y lo conforma en frío, con lo cual hacia la salida tenemos un alambre que, ¿cómo tiene las propiedades mecánicas? ¿Son iguales, menores o mayores que la del alambre original? Son distintas, era mucho más duro. Claro, tiene una tensión de fluencia más alta. Y como vos dijiste, es correcto también decir, está endurecido el material. Por eso nosotros calculamos la tensión de fluencia por endurecimiento. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, sí. Entonces les pregunto, si un material no endurece, ¿no es cierto? ¿El valor de K se puede modificar? Se mantiene igual. Se mantiene igual. Si se mantiene igual, ¿qué pasa con el diámetro del círculo de Mohr? ¿Disminuye? ¿Se mantiene igual? ¿Aumenta? Con el diámetro del círculo de Mohr para llevar el material al conformado plástico, ¿eh? Ojo. De nuevo, el material no endurece, entonces estamos de acuerdo que el valor de K es constante, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa con el diámetro del círculo de Mohr? ¿Se modifica o no se modifica? Vamos para atrás. Si K es constante, Se mantiene constante. se mantiene constante. El diámetro del círculo de Mohr se mantiene constante. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense lo siguiente, ¿no? Yo tengo el mismo material que no endurece y yo parto de un espesor y lo quiero llevar a la mitad en un caso y en otro lo quiero llevar a un tercio. ¿Las presiones que tengo que aplicar son iguales o son distintas? No, deberían de ser distintas. ¿Y en cuál? ¿Distintas cómo? En alguno de los dos es mayor. Si, claro, si yo quiero llevarlo a un espesor más fino, en vez de un medio o un tercio, voy a tener que hacer más presión. Entonces, el centro del círculo de Mohr, que está representado por la presión, se va a correr más a la izquierda. O sea, el círculo de Mohr se me va a correr a la izquierda, pero el diámetro se va a mantener, porque el material no endurece, era una hipótesis. ¿Está bien? ¿Está correcto?
Bueno, bueno, vamos a ver que en realidad nosotros vamos a trabajar sobre campos dibujados por terceros, o sea, nosotros no nos vamos a poner a diseñar campos de línea de deslizamiento, vamos a utilizar campos que están en la bibliografía, ¿no? Que fueron desarrollados por Hill, por Prandtl, bueno, hay distintos investigadores que han propuesto distintos campos de deslizamiento para distintos procesos. O sea, ese problema no lo vamos a tener. ¿Qué es un campo de línea de deslizamiento? Es un diagrama bidimensional que nos va a mostrar las direcciones de las tensiones tangenciales máximas. Fíjense, ¿no? Ustedes me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué bidireccional? Y ahora van a ver otra cosa más, ¿no? Yo tengo este centro acá, ¿no es cierto? Donde aplico la presión, ¿no? Yo acá tengo una tensión tangencial positiva, pero también en el mismo punto puedo tener una tensión tangencial negativa, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué distancia hay entre estos dos planos angular? ¿180 grados? 180 grados, perfecto. Entonces, ¿a qué distancia real se encuentran los planos en los cuales tenemos esas tensiones tangenciales positiva y negativa? Están a 90 grados. Entonces, las líneas de deslizamiento son un agrupamiento de líneas en las cuales esas líneas forman una cuadrícula a 90 grados, porque sobre las líneas de deslizamiento están contenidas las tensiones tangenciales máximas. ¿Correcto? ¿Qué les quiero decir? Me adelanto bastante. Bastante, muchísimo. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de líneas de deslizamiento, ¿no? O sea, tenemos una línea, por ejemplo, en esta dirección y tenemos otra a 90 grados. Por esta cuestión que recién terminamos de analizar, que las tensiones tangenciales máximas se encuentran en planos a 90 grados entre sí. Entonces, evidentemente, van a formar una red cartesiana en donde las líneas se van a cortar a 90 grados entre sí. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, vuelvo para atrás y también veo que me falta un montonazo de donde pensaba llegar, pero bueno, yo sé que este tema no es fácil. Bueno, cuando uno aplica el método de líneas de deslizamiento, una cosa que va a surgir es que las tensiones suelen ser 2 veces más grandes que cuando se asume que la deformación es uniforme, porque decíamos que este método considera que las deformaciones ya no son uniformes, ¿sí? Si nosotros tenemos las tensiones tangenciales, decíamos que están a 90 grados, ¿no? Entonces, las tensiones principales respecto de esas tensiones tangenciales, ¿a qué distancia angular se encuentran? Siempre pensemos en el círculo de Mohr, siempre, siempre.
Fíjense, vamos para atrás. Si yo digo, tengo esta tensión tangencial, y ahora me pongo en el medio con esta tensión principal, ¿no? Entre esta tensión principal y esta tensión tangencial, ¿cuánto hay? 90 grados. 90 grados. Con lo cual, hay 90 grados en el círculo de Moore. ¿Cuánto tiene que haber en el campo de línea de deslizamiento? ¿A qué distancia angular tienen que estar las de las tensiones principales? Si acá están a 90, a 45 grados. Eso quiere decir que si nosotros dibujamos una red de línea de deslizamiento en donde las líneas me terminan definiendo cuadrados, ¿no? Las tensiones principales se encontrarían en planos que pasan por las diagonales del cuadrado. ¿Sí? Bueno, quizás eso sea un poco más difícil de ver. Entonces, como el método este considera lo que sería el trabajo redundante, considera las restricciones al flujo del material, normalmente los cálculos que están basados en líneas de deslizamiento van a corresponder a un límite superior. Es decir, que es un método que nos va a permitir determinar una carga que cuando uno tiene que definir o seleccionar un equipo va a ser una carga segura, porque me va a dar un valor que probablemente va a ser muy parecido, va a estar por encima del valor experimental que yo mediría si tuviera una máquina instrumentada. Entonces, en esta transparencia, lo que yo hice fue hacer una suerte como de resumen de algunas ideas principales. Y bueno, el primer concepto es que los procesos de conformado plástico son el resultado de cargas de compresión. Acuérdense, en el trefilado nosotros tiramos del alambre, pero la matriz, la trefila, genera unas tensiones de compresión que son las que producen la reducción de área desde el área inicial al área final. En la laminación, la reducción de espesor se obtiene por presiones de compresión. De hecho, nosotros, con el método de bloque, determinamos la ecuación que nos daba la variación de la presión de compresión en función de la geometría, la fricción y de la posición. ¿Se acuerdan, no? Bueno, lógicamente y del material. Que estas cargas van a producir en el material o en el cuerpo que se deforma tensiones tangenciales. Eso lo vemos claramente si nosotros pensamos en el centro del círculo de Moore. En el centro del círculo de Moore tenemos una tensión que, si el círculo de Moore está del lado izquierdo, es una tensión de compresión que la vamos a pensar como un valor de P, y asociada a ese valor de P vamos a tener una tensión tangencial que toda vez que sea igual a K significa que ya estamos en deformación plástica. Entonces, que el cambio es esta tercera idea, que el cambio de forma es permanente. Y bueno, finalmente, los estados de tensión que producen la distorsión en el material son la suma de las tensiones de compresión P y las tangenciales K. Eso es lo que podríamos decir a modo de resumen, extrayendo, digamos, como los conceptos principales de lo que estuvimos hablando hasta ahora.